Intervenciones basadas en mindfulness, una opción para construir bienestar. Este es otro de los temas que hemos tenido en el Clúster Medellín Health City en nuestro congreso, y me encuentro con el doctor Francisco Espinal. Doctor, muchas gracias por estar aquí y por compartir tan excelente tema en el congreso. Selene, muchas gracias. Ha sido un privilegio estar aquí y muy contento con que les haya gustado la presentación y la participación de los profesores. Bueno, retomando un poco ese tema del que nos hablaba en su ponencia, ampliemos un poco ese contexto de lo que significa tener atención plena y por qué es tan importante. Mira, uno de los elementos que es crucial en el mundo de hoy es que somos una sociedad absolutamente desatenta. Hay un déficit de atención que tiene que ver con todas las cosas que estamos haciendo. Eso va del hecho de que se fomenta la multitarea. La multitarea es intencional y estoy prestando atención, pero estoy haciendo muchas cosas a la vez. El uso de redes sociales, el uso de todo lo que tiene que ver con la intercomunicación ayuda a la desatención. Javier decía una frase que se la he escuchado varias veces y es que probablemente somos la sociedad más desatenta de la historia de la humanidad. Lo que yo presenté es que la investigación de Harvard encuentra que el 50% de nuestro tiempo, yo creería que es más hoy, no estamos haciendo lo que estamos haciendo. Que eso quiere decir que seríamos mucho más eficientes si prestáramos atención. Pero tiene otro componente la investigación y dice que la desatención nos lleva a la infelicidad. Es totalmente cierto. También lo escuchaba usted mencionar de ese ruido mental que constantemente tenemos, y el vivir en piloto automático también afecta definitivamente nuestro bienestar. Absolutamente. El tema del piloto automático, por ejemplo, cuando estoy haciendo algo y me voy, yo me estoy inventando una historia, pero muchas veces es involuntaria. Los estudios muestran que el 80% de nuestros pensamientos son involuntarios. Y nos vamos con un pensamiento involuntario, nos atrapa, se monta una historia y esa historia se sobrepone a la realidad y muchas veces se convierte en realidad. Cuando estaba preparando la presentación, me acordaba de algo que sucedió en Chile con un amigo. Yo estaba trabajando en Chile y tenía una reunión con él y lo encontré absolutamente descompuesto. Y yo le dije, ¿pero qué te pasó? Y me dijo, no, es que me acaba de pasar una cosa. Cuéntame. Estaba en un semáforo, un carro al lado mío. Yo miré a la persona del carro, él me miró y yo empecé a decir, ¿crees que vas a arrancar primero cuando cambie el semáforo? Dije, yo empecé a hablar y yo lo miraba y él me miraba y yo decía, pues vamos a ver quién gana. Este hombre empezó a montar un diálogo interno él solo y arrancó de primero y lo estaba esperando un carabinero. Le puso una multa por velocidad, por imprudencia, y quedaba a pocos puntos de perder su carnet de conducción. Eso es un ejemplo de lo que a veces nos pasa. Cada uno tendrá sus historias para contar. Así es. Definitivamente, entonces, esos diálogos internos nos afectan bastante. También nos decía en la conferencia que realmente somos felices de acuerdo a lo que nosotros imaginamos, creamos y sentimos. La felicidad tiene que ver con elementos muy interesantes que se han ido perdiendo. A veces nosotros creemos, y esto es interesante porque lo plantea en Occidente, creemos que la felicidad está afuera. Si yo me compré el último iPhone, ayer vi que en Estados Unidos estaba gente amaneciendo en las entradas de los Starbucks esperando un vaso de generación limitada y piensan que eso les va a dar felicidad. Lo que se ha visto es que la media de esa felicidad dura entre 3 y 6 meses. Es decir, ¿cuántos mexicanos se fueron para el Mundial de Fútbol y la selección fue eliminada? ¿Cuánto les duró esa felicidad? Se ha visto que dura una media de 3 y 6 meses, con cosas externas. La felicidad está dentro. ¿Cómo me relaciono con ciertos elementos? La felicidad está en cosas muy simples en el momento presente. Es decir, ayer mi madre me llamó y me estiró los brazos así, tiene 92 años y tiene demencia senil.
Eso es un momento de felicidad. ¿Lo aprovecho o no lo aprovecho? Pero me acaba de entrar un mensaje de texto y a veces me pongo a leer el mensaje de texto y me pierdo ese momento. ¿Qué es la felicidad? ¿Con qué estamos siendo felices? Es parte de la pregunta. Entonces, la felicidad probablemente la podamos encontrar cuando trabajamos sentido y propósito en la vida. Estamos haciendo cosas con sentido y propósito que estén trayendo bienestar, por ejemplo, a otras personas. O realmente la felicidad es tener el último iPhone. Entonces, los diálogos internos, cuando disminuimos esos diálogos internos, podemos tener otro concepto de satisfacción y de felicidad con cosas elementales de la vida. Totalmente de acuerdo, doctor. Y hay algo también, nuevamente, de lo que nos hablaba en la conferencia y que me parece muy valioso rescatar, y es lo que actualmente está pasando con el tema de la atención plena y desde un enfoque de la medicina. También nos están constantemente educando para que en los colegios, los chicos, sería muy interesante que pudieran aprender desde los colegios todo este tema del mindfulness, para que tengan una mayor concentración, pero también en las instituciones médicas o en otro tipo de instituciones que se permitan estos espacios para que también podamos ser más productivos. Usted lo mencionaba en su charla. Mira, estas herramientas o estas intervenciones, cuando las empezamos a practicar porque tenemos una motivación, y la motivación puede ser una estrategia de recuperación de fatiga, una estrategia de recuperación de cansancio, una estrategia de burnout, de quemado profesional, porque necesito ser intervenido o porque necesito cuidarme. Entonces, estas son herramientas que están disponibles, que quizá el valor es que entendamos que existen y que tomemos la decisión si las usamos o no las usamos. Pero lo que estamos usando como estrategias de recuperación, te voy a poner un ejemplo, es el alcohol. Alguien lo usa como una estrategia de recuperación. Otro usa el ejercicio como estrategia de recuperación. Otro puede usar determinadas pastillas como estrategia de recuperación. Esta es una estrategia de recuperación. Cuando yo uso estrategias de recuperación de esta naturaleza, impacta mi entorno social inmediato, que puede ser esposa, hijos, padre, madre. Mi entorno laboral inmediato, compañeros de trabajo. Entonces, tenemos que buscar cuáles son las estrategias de recuperación y de gestión de emociones y de estrés que nosotros podemos utilizar, vamos a decir, para vivir mejor. Así es. Doctor, entonces, ¿cuáles son esos pasos a seguir para lograr una atención plena? ¿Existen unos pasos o hay diferentes técnicas? La atención plena es un entrenamiento. Entonces, existen diferentes protocolos de entrenamiento. Yo soy, en ese sentido, quizá un poco cuadriculado. A mí me gustan ciertos protocolos tradicionales desde la perspectiva de Occidente. Por ejemplo, el protocolo MBSR me gusta muchísimo, el protocolo MBST, que es el MBSR es la reducción del estrés basado en mindfulness o en atención plena, el MBST es terapia cognitiva basada en mindfulness. Me gustan, por ejemplo, los protocolos de compasión. Digamos que es una forma que me parece muy interesante de empezar. Existen también la posibilidad de entrenarse dentro de grupos que practican budismo. La sugerencia que yo hago siempre es buscar, cuando vas a empezar, instituciones o personas que estén realmente formadas. El formar no es tener el título académico. En meditación, en mindfulness, en este tipo de terapias, uno tiene que estar seguro que el profesor, quien va a ser tu facilitador, que me gusta más esa palabra, o tu instructor, sea un practicante, que tenga el título, pero que practique, que trate de meditar diariamente, mínimo 6 días a la semana, un tiempo, que hagas prácticas en su vida cotidiana, que por lo menos tenga 1 o 2 retiros de silencio por año, o 2 retiros de meditación. Es decir, es fundamental que quien va a ser facilitador tenga una formación. Y la formación es práctica, práctica, práctica.
Y la práctica, usted nos decía, el entrenamiento se da día a día y lo podemos hacer inclusive en muchos momentos del día, concentrarnos en esa atención plena, inclusive hacer meditaciones, cuando vamos conduciendo, cuando nos estamos cepillando, también lo mencionaba. Son esos momentos donde debemos prestar atención a lo que estamos haciendo. Si estamos comiendo, pues dedicarnos a comer. Si vamos a ver una película en televisión, pues ver la televisión y no estar conectado al celular. Es darle esa importancia real a esa actividad que estamos haciendo y concentrarnos. Eso realmente nos permite también una regeneración de pronto del cerebro para estar mejor. Mira, tu pregunta me hace pensar y recordar y sonreír. Una cosa que es muy interesante. Estar mindful es una forma de vivir, es una forma de ser. Si yo hago práctica formal es que me siento, cierro mis ojos y puedo hacer una práctica solo, sin guía, o puedo tener un audio que me guíe. Si yo hago esa práctica todos los días, pero en la vida cotidiana no practico, se dice que en la vida cotidiana daño lo que hice en mi meditación formal. Entonces hay que construir un camino que me permita coger mi práctica formal e ir a la vida cotidiana. Nosotros, por ejemplo, si estamos conduciendo, podemos practicar. Yo decido anclarme, escoger un ancla, que es al sitio donde va a llevar mi atención, a los pies, para hacer los cambios o sencillamente sentir las sensaciones en los pies. Lo que hacemos normalmente hoy cuando conducimos un auto es que primero prendemos el radio, segundo colocamos el celular en posición de estar revisando cuánto mensaje entra, estamos pensando 40.000 cosas, estamos insultando a todos los motociclistas que entran por los lados. ¿Qué pasa si yo apago el radio? Le quito los timbres al celular, me anclo en las sensaciones de mis pies y me voy a manejar. Estoy practicando. La práctica definitivamente se puede dar en todo momento, inclusive en esta conversación es concentrarse y estar atento a lo que la otra persona te está comentando, así de simple. Claro, es que en las conversaciones hay prácticas de mindfulness que son absolutamente simples. Yo me siento contigo y tenemos una conversación o podemos hablar de alguna cosa. Tú me pones cuidado y yo te pongo cuidado. Yo hablo algo y tú me pones cuidado. Se trata de que repitas todo lo que yo dije, de que lo repitas, no que lo interpretes. Que mires la expresión de mi rostro, de mis ojos, de mi cara, de mis gestos. Y lo hacemos al contrario. Es decir, una práctica de mindfulness en una entrevista es que yo te preste atención total a lo que tú me estás preguntando, que mire tus gestos, que mire tus rostros para tratar de captar el contexto de lo que me estás queriendo preguntar, para yo devolverte con toda la atención la respuesta que debería de dar a la pregunta que me acabas de hacer. Y esto debe darse en todos los ámbitos, en el laboral y creo que muy importante en el familiar. Se ha perdido mucho eso, ese contacto visual, ese contacto de mirarse y de escucharse a conciencia entre hijos, padres, a nivel de familia. Eso es bien interesante, bien importante para que haya una mejor empatía también y una mayor comprensión o comunicación entre la familia o entre los compañeros de trabajo. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es si realmente escuchamos, por ejemplo, a los hijos, si escuchamos a la esposa, o si la esposa empieza a hablar y yo ya me estoy imaginando lo que me quiere decir. Yo ya sé, ¿esta para dónde va? ¿Sí? O el hijo empieza a hablar y uno ya se imagina la telenovela. Y uno no lo está escuchando. Y entonces, es sencillamente... Hay que sentarse a conversar en familia con aceptación, sin apego, sin rechazo, sin imaginarse nada. Entonces, ahí es donde tenemos una comunicación efectiva. Y es una comunicación supremamente importante porque tiene que ver con las relaciones interpersonales que son producto del conflicto. El hecho de ser padre
y estoy escuchando a mi hijo, no quiere decir que yo tengo la razón. A lo mejor él está viendo una realidad en algo que yo no veo. Pero si lo escucho con atención y con compasión, y en este sentido la compasión quiere decir con amabilidad, a lo mejor mis elementos de comunicación cambian totalmente y cambia el significado y el significante de esa conversación y de esa interacción. Ahí entra a jugar lo que usted nos decía del protocolo de compasión. Ampliemos un poquito más ese término y cómo incluirlo en nuestro día a día. A ver, una de las cosas que hace la cultura occidental o que hace Occidente con mindfulness y compasión es una cosa muy interesante. Las culturas orientales tienen absolutamente protocolizado las formaciones en meditación. Por ejemplo, yo acabo de estar en la Universidad de Zaragoza y fui a un templo budista que hay en una comunidad que se llama Panillo y conocí lamas que estuvieron en retiros de silencio 3 años, 3 meses y 3 días. Hagan de cuenta que eso es hacer un máster. Tienen un programa, es un retiro de silencio, tienen guías, pero es fascinante. Occidente no los tenía. Entonces se establece un protocolo donde se ven temas, se abordan temas, se hacen meditaciones relacionadas con ese tema. Entonces se hacen meditaciones, por ejemplo, sobre aceptación, se hace meditaciones sobre reconciliación con los padres, se hacen diferentes tipos de meditaciones que tienen que ver con la compasión, con los modelos de apegos. Entonces, eso se empieza a trabajar desde esa perspectiva y eso se espera que se generen cambios, cambia mi forma de relacionarme con ciertas cosas, disminuye el diálogo interno, trabajo con emociones, trabajo con un montón de perspectivas que me permiten un mejor funcionamiento emocional. Y estas herramientas, pues como tal el mindfulness también está siendo actualmente utilizado por los médicos, por los terapeutas, por los psiquiatras, precisamente para el mejoramiento de la salud, para que les ayude también a esos pacientes en sus procesos. Sí, hay un desarrollo sobre todo en psicología de lo que se llama terapias de tercera generación, donde hay varias terapias y unas de ellas son terapias basadas en mindfulness. El estar en el presente, por ejemplo, es una forma de visitar elementos traumáticos del pasado. Porque una cosa que se empieza a trabajar es que el pasado no existe. El pasado existe solo en la mente, pero no es real. Se vuelve real cuando yo lo traigo al presente. Pero, como me decía un terapeuta, vamos a trabajar ciertos elementos del pasado, pero vamos a fortalecer el mindfulness, porque es que el mindfulness me permite poner un pie en el presente, me giro y con el otro visito el pasado, pero ya pasó. Integro lo que tengo que integrar y vuelvo a mi vida. Muy bien, definitivamente técnicas y herramientas muy válidas para la protección de la salud en general y del bienestar de todos. Doctor, un último mensaje, de pronto algo así bien puntualito que se me haya escapado de su ponencia y que de pronto quiera compartirlo aquí. El mensaje es que esto no es teórico. Hay que practicar. Hay que practicar. Hay que lavarse los dientes todos los días con mindfulness. Ese sería el mensaje. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que este y todos los temas que compartimos aquí en Tu Salud Guía sean para su bienestar. Es nuestra intención siempre con todos los contenidos y con todos los profesionales invitados. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que compartan nuestros contenidos. Si tienen comentarios, mensajes, invitarlos a que lo dejen aquí en la caja de comentarios. En lo posible vamos a estar respondiéndolos. Y muchas gracias por estar con Tu Salud Guía para estar bien.